Este virus es bastante patogénico, virulento, ya tiene, miren, una tasa de infectividad alta, ¿no? Se dice que es más de 50, 100 veces más infectivo que el VIH, ¿no? Y más o menos también de 30 a 50% más infectivo que la hepatitis C. ¿No? Es un virus que muchas veces se encuentra en el ambiente o en la superficie hasta una semana, ¿no? Lo que no pasa con otros microbios que son bastante lábiles y se destruyen rápidamente, ¿no? También constituye, como todos nosotros estamos expuestos muchas veces a pacientes, ¿no? Corresponde a un riesgo también ocupacional, ¿no? Al estar expuestos frecuentemente en algunos procedimientos, ¿no? Con pacientes que portan al virus, ¿no? Eh, por lo tanto, es muy importante que todo el personal de salud, toda persona esté vacunada contra la hepatitis B, ¿no? Es algo no racional que un personal de salud no esté vacunado completamente. Hacernos un control de la seroprotección para el virus, ¿no? Con un anticuerpo del antígeno de superficie, así se llama. Eh, Ahora, es muy cierto que una de cada 4 personas, o sea, el 25% de personas que portan el virus o que tienen una hepatitis B crónica, en algún momento de su vida van a hacer complicaciones como cambio en la morfología estructural del hígado, ¿no? Por otro tipo de tejido fibrótico, a posterior también pueden hacer cuadro de cirrosis y en algunos otros pacientes el carcinoma hepatocelular, ¿no? Por eso es de sumo cuidado este virus, ¿no? Ahora, el riesgo de adquirirlo depende mucho de cada persona, ¿no? Si está viviendo en una zona de alta prevalencia, por ejemplo, tiene mucho más riesgo, ¿no? Si es un personal de salud, mucho más riesgo. Si es una persona que tiene contacto con algunos objetos contaminados, con sangre o con algún otro fluido de una persona con hepatitis B, también, ¿no? Por ejemplo, trabajadoras sexuales, por ejemplo, aquellos pacientes drogadictos que utilizan la vía parenteral para el uso de estos estupefacientes, ¿no? Bueno, así como para el VIH, para la hepatitis, también hay estrategias que lo han abordado los organismos tanto nacionales como internacionales, ¿no? Para la hepatitis B tenemos una estrategia mundial, ¿no? Contra la hepatitis vírica. En este caso aborda también el tema de la hepatitis B. Ya es un plan que se ha proyectado desde el año 2016 hasta el año 2021, en donde tiene como finalidad o un objetivo final eliminar la hepatitis vírica como un problema de salud pública, lo que no se ha logrado en todos estos años, ¿no? ¿Cuál es la meta? Reducir al 90% las infecciones y reducir también, por supuesto, la mortalidad a través de este tipo de estrategia, ¿no? Entonces, hay ciertos patrones que han adoptado los países y también en coordinación con organismos internacionales como OMS principalmente, para tomar medidas como sensibilizar, hacer promoción de alianzas con diferentes sectores, no solamente el sector salud, y traer recursos para el control de la enfermedad, ¿no? También las políticas de los gobiernos también deben centrarse en la prevención de la hepatitis B crónica, ¿no? Cómo prevenir la transmisión, ¿no? Dando conocimiento a la población en general. También es necesario abordar ciertos patrones que nos van a ayudar a identificar a casos de hepatitis B para frenar la transmisión, ¿no? También la ampliación de los servicios de detección, ¿no? Anteriormente no se captaba mucho en los hospitales pacientes con hepatitis B por no contar con algunas pruebas. Ahora eso ha mejorado, ¿no? Incluso en algunos hospitales se toma no solamente para hepatitis B crónica, sino para otras hepatitis virales. Entonces, hemos avanzado en el tema de la detección, ¿no? Y la atención también, se da una atención integral a los pacientes y también se cuenta con algunos exámenes de laboratorio ya más
más amplios para el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Y el tratamiento también se da de forma gratuita por el Ministerio de Salud, ¿no? Ahora, en cuanto a la epidemiología, se dice que en el mundo hay más o menos 1/4 de portadores crónicos de la hepatitis B. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos pacientes que tienen el antígeno de superficie por más de 6 meses. ¿Ya? Entonces son pacientes que lo tienen de forma crónica el virus, ¿ya? Y a nivel mundial representa un poco más del 3%. También como es un problema de salud pública, tiene que ver mucho con, está dentro de las 20 causas de muerte, ¿no? La hepatitis B. Miren, cerca de aproximadamente 700.000 muertes, ¿no? Ocasionado por hepatitis B y con complicaciones, ¿no? Como ya manifestamos el carcinoma hepatocelular, ¿no? Ahora, esto depende mucho también de la prevalencia que tengan los países, ¿no? Generalmente en el mundo donde más se concentra la hepatitis B es en el Pacífico Occidental y en el África, ¿no? Actualmente se ha mejorado mucho, se ha disminuido la prevalencia en estos lugares, ¿no? Por algunas razones, por algunas estrategias que se han adoptado, ¿no? Por ejemplo, se ha mejorado el estado socioeconómico en muchos países, eso ha mermado también la infección de la hepatitis B. La vacunación, también hay grandes campañas de vacunación que han ayudado a prevenir la hepatitis B. Y los tratamientos eficaces, ¿no? Que muchas veces se controla la enfermedad, no hay una respuesta virológica sostenida de la enfermedad, por lo tanto el paciente es menos infectivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ha bajado también la prevalencia de hepatitis B a nivel mundial. Nuestro país tiene zonas de endemicidad baja, otras intermedias y otras altas, ¿no? Por ejemplo, Ayacucho, nuestra selva amazónica también tiene prevalencia alta. La prevalencia se considera baja, menor del 2% de la población que tienen portando el antígeno de superficie. De 3 a 7 se considera intermedia y mayor de 8 se considera una prevalencia alta. ¿No? Nuestro país, como les decía, tiene una prevalencia o endemicidad intermedia, pero en algunos lugares como Ayacucho o la selva tienen la endemicidad por encima del 8%. Ahí los casos que se han reportado han sido variables, ¿no? Teniendo, miren, un despunte más o menos en el 2018, posiblemente por la mayor captación de pacientes a través de la distribución de pruebas rápidas que se está realizando a nivel del Ministerio de Salud, ¿no? La mayoría de establecimientos de salud está tamizando para hepatitis B. Entonces, si estamos buscando la hepatitis B, la estamos encontrando, por eso que ha aumentado los números de casos de hepatitis B. Y eso es bueno, ¿no? Para el manejo, eso es bueno, muy bueno. Pasamos rápidamente a la gente. La gente es un virus que pertenece al género ortopannavirus, ¿no? Su tamaño más o menos es 42 nanómetros, ¿ya? Es compuesto, a diferencia de otros virus, por ADN, es un virus ADN, en donde tiene una doble cadena, ¿no? Una completa y otra incompleta, ¿no? Tiene 8 genotipos, los cuales lo que tenemos en América del Sur es el genotipo F, ¿no? En otras latitudes tienen otros genotipos, ¿no? Por ejemplo, el A en América del Norte, Asia, el B y C en África, y así, ¿no? Ahora, tiene también un genoma con 4 regiones que sirven muchas veces para conformar la estructura del virus, ¿no? Y hay un genoma, hay una región que puede sintetizar lo que es el antígeno X, ¿no? Y se ha relacionado muchas veces con como uno de los causantes del carcinoma hepatocelular, ¿no? El antígeno X de la hepatitis B, ¿no? También hay muchas cepas mutantes, ¿no? El virus es muy mutagénico y en donde muchas veces se ha visto que hay pacientes que tienen, por ejemplo, el antígeno E
que es un antígeno que indica replicación, ya que no lo tienen presente, ¿no? Pero el virus está replicando, ¿no? Y se ha visto que la carga viral está elevada, entonces son cepas mutantes, ¿no? Por ejemplo, el Precor tenemos ahí, la cepa mutante de escape, que es otra variedad de mutación del virus. La forma de transmisión, hay varias formas de transmisión, la transmisión vertical, la transmisión con contacto íntimo, transmisión sexual, la transmisión percutánea y otras formas, ¿no?, de transmisión. En la transmisión vertical es muy importante conocer que esta transmisión de madre a hijo se da en zonas de alta prevalencia, ¿no?, con alta endemicidad. He ahí que casi el 50% de casos de hepatitis B crónica se da por la transmisión vertical, ¿ya? Y en zonas de baja prevalencia, la que prima es la transmisión sexual, ¿no? Pero hay otra transmisión que también hay que considerarla, ¿no? La transmisión percutánea o parenteral, ¿no? En algunos procedimientos, por ejemplo, que anteriormente se veía, ¿no?, por transfusiones, o en pacientes drogadictos, en pacientes en hemodiálisis. Eso se ha mejorado en el control. Y otras formas, la forma horizontal también puede ser, ¿no?, a través de contacto, por ejemplo, de persona a persona. Cuando, por ejemplo, se está en contacto con algún objeto, algún fluido de una persona, ¿no? Por ejemplo, en nuestras selvas no se sabe a ciencia cierta si es que se transmite por el compartir, ¿no?, de algunas bebidas, ¿no?, que se hace a través de unos procesos previamente que se hacen en la boca, ¿no?, el masato, por ejemplo. Eso está por dilucidarlo, ¿ya? Ahora, es muy importante abordar el tema de la transmisión de la hepatitis B, viendo o especificando la forma y el momento de la transmisión, ¿no? Es muy importante esto, ¿por qué? Porque menos del 5% de las personas que se infectan en la edad adulta sufren una infección crónica, ¿no? A diferencia de los que se infectan al momento del parto, ¿no? Entonces, esos pacientes que se infectan al momento del parto, los recién nacidos, tienen un riesgo del 90% de hacer hepatitis B crónica. Entonces, es inversamente proporcional, ¿no? A más edad, menos riesgo de hepatitis B crónica, y a menos edad, más riesgo de desarrollar hepatitis B crónica. Eso es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, miren, en neonatos expuestos y que tienen la transmisión vertical, cerca del 90% de neonatos van a ser enfermedad crónica. Y de estos neonatos que hacen enfermedad crónica, cerca del 30-40% pueden desarrollar cáncer hepatocelular en algún momento de su vida. Entonces, ¿cuán importante es evitar esta transmisión vertical de la hepatitis B? En infantes un poco menos, 50%, en niños ya va bajando, 20%, y en adultos cerca de 3%. ¿Ya? Y igual, ¿no? De todos estos pacientes, más o menos del 30-40% pueden desarrollar alguna complicación hepática. Ahora, la forma de transmisión vertical que se da en los pacientes, hay tres tipos: la infección intrauterina, ¿no?, la perinatal y la postnatal. En cuanto a la intrauterina, ¿no?, es muy importante conocer el estado de replicación del virus en el embarazo, ¿no? Entonces acá juega un rol importante el dosar o tamizar el antígeno E, que significa replicación, lo que les decía, ¿no? Es un importante impulsor. También se ha visto que hay infección de célula a célula, ¿no?, a través del pasaje por la placenta de células infectadas con hepatitis B, o también algunas coinfecciones, urinarias, infecciones de transmisión sexual, VIH, que condicionan a un daño placentario y que podía condicionar para que se dé la transmisión intrauterina, ¿ya? Y otros, se ha visto que en células germinales infectadas también, por ejemplo, en espermatozoides o óvulos que están infectados por hepatitis B, también se puede dar la transmisión intrauterina, ¿no? Ahora, la transmisión perinatal es por exposición de sangre u otros fluidos en el tracto genital. Se ha visto que no hay diferencia entre el tipo de entrega, ¿no?, el tipo de parto. No hay diferencia entre parto vaginal o parto por cesárea.
¿ya? Pero es muy importante en este periodo la profilaxis para el recién nacido, ¿no? Y la transmisión postnatal, ¿no? Contactos con leche materna o la sangre de la paciente, ¿ya? Es importante saber que hay estudios que han visto que no existe riesgo con la lactancia en recién nacidos, aquellos que recibieron su profilaxis con la vacuna y la inmunoglobulina. Ahora, la transmisión de la madre al recién nacido, como le decía, hay que determinar este marcador, ¿ya? Si es una madre con antígeno de superficie positiva, ya vamos a ver si es una infección aguda o crónica. Crónica ya les dije que es aquellos pacientes que persisten con el antígeno de superficie por más de 6 meses. ¿Ya? Entonces, de este tipo de pacientes vamos a ver en el embarazo si esta paciente gestante tiene un antígeno E positivo o antígeno E negativo, ¿no? ¿Esto qué nos va a decir? Aquellas pacientes que tienen un antígeno E positivo tienen una tasa de transmisión de 70-90% y el antígeno E negativo una tasa de transmisión del 10%. Entonces, la evolución, como le decía el portador, 90%, ¿no? Y la evolución del recién nacido portador con antígeno E negativo en la mamá, solamente 10%. ¿Cuál es la clínica? El periodo de incubación es de 1 a 180 días del virus, ¿no? Las manifestaciones clínicas son las mismas que con otras hepatitis virales, por ejemplo, fiebre, ictericia, también dolor articular, dolor muscular, náusea, vómito, como cualquier otra infección viral, ¿ya? También es necesario saber que no solamente la hepatitis B se condiciona a lo que es la afectación hepática, sino también puede haber manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis B, ¿no? Dentro de estas tenemos variadas manifestaciones extrahepáticas, ¿no? Desde cutáneas, reumatológicas, renales, neurológicas, hematológicas, ¿no? Puede producir, por ejemplo, cuadro de artralgias, ¿no? Polimialgia reumática, ¿no? Lo que habíamos visto en neurológicas, ¿no? Polineuritis, Guillain-Barré, lo que últimamente, meses atrás, estaba siendo reportado como un brote en el país, ¿no? Los cuadros de encefalitis, ¿no? También problemas hematológicos como anemia plástica, entre otros, ¿no? Y esta hepatitis puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? La infección aguda, ¿por qué se caracteriza? La infección aguda se caracteriza porque después del periodo de incubación, más o menos a las 2 semanas hay formación ya de lo que es el antígeno de superficie, que es un antígeno de la envoltura del virus, ¿no? Que puede elevarse más o menos, alcanzar su pico máximo en 4 a 8 semanas y luego bajar los títulos, ¿no? Más o menos en 3 meses los títulos se han bajado, ¿ya? Pero sí hay un rango que le dan para que los títulos caigan en 6 meses, ¿no? Entonces, en esos 180 días, si los títulos, el antígeno de superficie no cayó, ya pasa a la cronicidad, ¿no? ¿Y cómo detectamos una infección aguda por el virus de la hepatitis B? Hay que tener en cuenta el marcador de la inmunoglobulina M del anticore total, ¿no? Entonces, a veces solamente se pide el anticore total, pero no especificamos con la inmunoglobulina M, ¿no? Hay que pedirla. Encontrar inmunoglobulina M del virus de la hepatitis B me va a indicar que la enfermedad es aguda. Ahora, la hepatitis B aguda en el embarazo, ya generalmente es como cualquier otra persona, no es grave, no está asociada con un aumento de la mortalidad o también no está asociada con malformaciones congénitas en el recién nacido. Pero sí podemos nosotros decir que la hepatitis aguda en el embarazo puede condicionar o puede ser un factor de riesgo para que esa persona tenga o más adelante pueda pasar a hacer cuadros de hepatitis B crónica, ¿ya? Generalmente las hepatitis agudas no se tratan, salvo que la paciente tenga una insuficiencia hepática aguda, ¿no? O subaguda, con trastornos de coagulación, puede ser, ¿no?
y que pueda conllevar a una hepatitis B fulminante, entonces ahí hay que tratarla, si no, no. ¿Ya? También es importante resaltar que el objetivo del tratamiento en la hepatitis aguda en el embarazo es mejorar la calidad de vida y reducir la cronicidad en este tipo de pacientes. ¿Ya? Ahora, la infección crónica por el virus de la hepatitis B, vemos que el antígeno de superficie permanece por más de 6 meses, ¿no? El anticuerpo IgM del anticore ya cayó, ¿no? Puede haber antígeno E positivo o también ya seroconvertir a anticuerpo del antígeno E. Anteriormente se utilizaba una nomenclatura que se definía a las fases de la hepatitis B, ¿no? Por ejemplo, tolerancia inmunitaria, inmune reactivo, portador inactivo, hepatitis B crónica y en antígeno de superficie negativo. Ahora la Sociedad Europea para el Estudio del Hígado nos da una nueva nomenclatura para definir, ¿no? Lo divide en 5 fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. ¿No? En donde divide estas fases de acuerdo al antígeno E. Si este antígeno es positivo o este antígeno es negativo. Entonces, en el antígeno E positivo está la fase 1 y fase 2 y el antígeno E negativo la fase 3 y fase 4. En la fase 1, como se ve, no hay ninguna afectación de la arquitectura hepática, ¿no? O es mínima la afectación del hígado, pero sí la carga viral está elevada y también encontramos al antígeno E positivo, ¿no? De reciente infección. En la fase 2 ya se considera una hepatitis B crónica, en donde ya más o menos la carga viral ya va decayendo, ¿no? Ya ahí puede haber un incremento de las transaminasas hepáticas que puede indicarnos que hay alteración del tejido hepático, ¿no? Y la enfermedad hepática ya puede ser moderada o grave, ¿no? En la fase 3 ya el antígeno E negativizó, ¿ya? También la carga viral también ha disminuido, acá lo mencionan como menor de 2.000 unidades internacionales por mililitro, ¿ya? Las transaminasas también se normalizaron y la enfermedad hepática es leve o no hay enfermedad hepática, no hay afectación hepática. Y la fase 4, que es la hepatitis B crónica con antígeno E negativo, ya negativizó el antígeno E, ya posiblemente la carga viral ha aumentado, también aumenta las transaminasas y también puede haber una enfermedad moderada o grave del hígado. Y en la fase 5, cuando ya negativiza el antígeno de superficie, el antígeno E negativiza, la carga viral está por debajo de 10 unidades internacionales por mililitro, no hay elevación de transaminasas y la enfermedad hepática es ninguna, ¿no? Entonces la fase 5 es la enfermedad resuelta por el paciente. ¿Ya? Estas son las fases de la infección crónica, como les decía, que ya lo abordamos. ¿Ya? Y acá vamos a ver los marcadores serológicos para más o menos tenerlos en cuenta, ¿no? El antígeno de superficie, que indica presencia del virus, ¿no? Presencia del virus. Salvo que el paciente se haya vacunado, ya, y de forma temprana se le haga el tamizaje para el antígeno de superficie, puede ser que no salga positivo también. No, más o menos se da un rango de 2 a 3 semanas para que salga positivo post vacunación. ¿Ya? La persistencia de más de 6 meses del antígeno de superficie indica una cronificación de la infección. ¿Ya? El anticuerpo del antígeno de superficie, que indica que ya cero convirtió el antígeno de superficie, ¿no? Una infección pasada, y el organismo ha creado una inmunidad contra la hepatitis B. Este marcador se pide, por ejemplo, para ver en aquellos pacientes postvacunados, para si tienen una seroprotección, ¿no? Es la que podemos pedir, ¿no? El antígeno core, ¿no? Es un antígeno también de la nucleocápside del virus, que generalmente se encuentra en el núcleo, no lo encontramos a nivel del torrente sanguíneo, ya por lo tanto no se pide este marcador. El anticore total, ¿no? Indica infección pasada, si es, o presente, ¿no? Si está el IgM ahí. Y el anticuerpo IgM sí indica infección aguda,
o que se ha reinfectado el paciente, que ya resolvió la infección, ¿no? Y el antígeno E me indica replicación viral. Es muy importante acá tomar las medidas de precaución estándar en aquellos pacientes que están replicando, ¿no? Entonces, acá encontrar antígeno E positivo me indica alta replicación del virus, ¿no? Por lo tanto, infectivo, ¿ya? El anticuerpo frente al antígeno E es un marcador de seroconversión en donde indica la disminución de la infectividad de la hepatitis B. Ahora, para nosotros iniciar un tratamiento o un manejo de la hepatitis B, siempre se solicita o tenemos que contar con algunos criterios o con algunos marcadores para evidenciar o para determinar si vamos a iniciar el tratamiento, ¿no? Dentro de eso tenemos, por ejemplo, a nivel bioquímico, ¿no? La dosificación del TGP, ¿no? De las transaminasas, ¿no? ¿Qué nos indica, por ejemplo, como criterio para ver si complementamos con otros para iniciar el tratamiento? Los valores anormales mayor de 2 veces el límite superior, ¿no? Durante un periodo de 6 meses. Los niveles de carga viral, ¿no? La cuantificación del ADN, ¿ya? La presencia del antígeno E, como le decía, la replicación, ¿no? La presencia del daño hepático, ¿no? A nivel de tejido, fibrosis hepática, ¿no? Y también tener en cuenta algunas pruebas no invasivas para poder abordar a la paciente gestante, ¿no? Acá podemos emplear una prueba no invasiva para ver la presencia de fibrosis en el hígado que nos puede ayudar, ¿no? Se llama el APRI, en donde mide el valor de TGO sobre el valor superior del TGO, de la transaminasa, entre el número de plaquetas, ¿no? Y mayor de 2 me indica cirrosis, ¿no? A ver, en cuanto al tratamiento en gestantes, básicamente es lo mismo que en otras personas, pero hay que tener algunas salvedades, ¿no? Iniciar en la semana 28 a 32 de gestación, para que se ha visto que en este periodo evita algunos daños que puede producir el antiviral en el feto que está en desarrollo, ¿no? En los primeros dos trimestres. Por lo tanto, la indicación es en la semana 28 a 32, ¿no? Sin embargo, en gestantes que no tienen cirrosis, puede diferirse la terapia antiviral hasta después del parto, ¿no? Si se ve que tiene una evidencia de actividad leve de la enfermedad, ¿no? En contraste, entonces, en una mujer con una carga viral por encima de 200.000 unidades internacionales por mililitro, se debe iniciar la terapia en el tercer trimestre, ¿no? Incluso si la bioquímica, las transaminasas son normales. Se ha visto que para la transmisión intrauterina, se ha visto que en estudios que la carga viral infectiva, que tiene más riesgo para la transmisión intrauterina, es 200.000 unidades por mililitro, ¿no? Entonces hay que tratar a este tipo de gestantes. Los criterios para iniciar el tratamiento no es lo que nos dice nuestra norma técnica, ¿no? En aquellos pacientes con cirrosis hay que tratarlas a todas, ¿no? Independiente de la bioquímica, independiente del antígeno E, independiente de la carga viral, ¿no? Iniciar tratamiento. En pacientes que no tienen cirrosis, por ejemplo, si es que tienen mayor de 2 veces las transaminasas, el TGP, sobre el valor normal, con una carga viral mayor de 2.000, independiente del resultado del antígeno superior, también tratar, ¿no? Si hay una persistencia del TGP por más de 6 meses también, y la carga viral está por encima de 2.000 unidades, hay que iniciar el tratamiento, ¿no? También si es que persiste las transaminasas elevadas por más de 6 meses y el antígeno E está positivo con carga viral por encima de 2.000, también hay que tratar, ¿no? Y hay otros escenarios que nos ponen ahí, escenarios 5, 6 y 7, en donde hay que ver la posibilidad si se trata o no se trata, ¿no? Eso es lo que nos dice nuestra norma técnica, ¿ya?
En cuanto a la Sociedad Americana de Estudio de Enfermedades del Hígado, nos da unos parámetros ahí para iniciar tratamiento, ¿no? Por ejemplo, niveles de carga viral en suero mayor de 200.000, el antígeno, cuando tienen antígeno de superficie positivo y antígeno E positivo, más el TGP por encima de 2 veces el valor normal y más la carga viral en 20.000, se trate, ¿no? O cuando hay persistencia de carga viral de 2.000 a 20.000 por más de 6 meses, también tratar, ¿no? No dice otro punto, por ejemplo, antígeno de superficie positivo más antígeno E negativo con transaminasas por encima de 2 veces lo normal, con ADN ya un poco el rango más bajo, mayor de 2.000 con copias de virus, ¿no? También tratar, ¿no? Y lo que decía también la norma técnica, todo paciente con cirrosis o enfermedad fibrótica avanzada del hígado hay que tratar. Las manifestaciones extrahepáticas de la enfermedad también hay que tratar, todas tienen ese criterio. Y otras consideraciones que podamos ver como especialistas, ¿no? Por ejemplo, líneas familiares cercanas, ¿no? Que hayan tenido antecedente de carcinoma hepatocelular, ¿no? Podemos también tratarlas, ¿no? Eso es lo que nos dicen las guías. Y esta es la Sociedad Europea, que también nos da algunos criterios, yo los dejo ahí en el cuadro para que lo puedan revisar, que también son parecidas, ¿no? Principalmente todas las guías se basan en criterios, ¿no? La carga viral, que es importante conocer, ¿no? La bioquímica, las trasaminasas, básicamente la trasaminasa pirúvica, ¿no? El TGP, el antígeno E de la hepatitis B, que es importante conocerla, y el daño histológico o hepático, ¿no? Entonces, esos 4 criterios nos van a ayudar para que el especialista o el personal que maneje este tipo de pacientes gestantes puedan iniciar o no el tratamiento para la hepatitis B en la gestación, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la terapia? Por supuesto, mejorar la supervivencia y calidad de vida de la paciente, ¿no? Evitar la progresión al cáncer hepatocelular, ¿no? Al daño hepático. Y mucho más importante, prevenir la transmisión de madre e hijo, ¿no? Eh, Evitar la reactivación de la hepatitis B y prevenir y tratar las manifestaciones extrahepáticas, ¿no? Lo que se quiere lograr con este tratamiento es inducir la supresión a largo plazo del virus, ¿no? De la carga viral del virus, ¿no? También hacer que el antígeno E seroconvierta, ¿no? A anticuerpo del antígeno E. Y también ver la pérdida del antígeno en superficie. Casi no se logra esto en paciente, pero se ha visto que con tratamiento a largo plazo se puede lograr la pérdida del antígeno en superficie, ¿no? Esto también es un criterio para suspender tratamiento, ¿no? De la hepatitis B. Y la normalización del TGP, ¿no? Que me indica daño celular a nivel hepático. Para el tratamiento médico, para la hepatitis B, tenemos alternativas, ¿no? Tenemos inmunomoduladores, como los interferones, y también tenemos medicamentos tienen que ver con inhibición de proteínas que producen replicación viral, ¿no? Con la polimerasa, exactamente. Entonces acá tenemos 2 tipos de medicamentos, los inmunomoduladores y los antivirales análogos de nucleósidos, así se llaman. Entonces, el inmunomoduladores en gestación no se usa, están contraindicados. Lo que sí tenemos son antivirales, ¿no? Tenemos el tenofovir, telvibudina, la vibudina, entecavir, adefovir, entricitabina por ahí que se usa en combinación con tenofovir para pacientes infectados con VIH, ¿no? Lo que se quiere acá lograr es contar con un medicamento seguro, que no tenga reacciones adversas, que no implique daño al feto, ¿no? Que tenga una categoría baja para usarla en el embarazo, ¿no? Y el que mejor cumple de los antivirales es el tenofovir, ¿no? Uno porque es categoría B en el embarazo y otro porque se ha visto que tiene una alta barrera genética para la resistencia del virus, ¿no? Lo que no pasa con otros antivirales, ¿no? Como la mibudina
rápidamente induce a la resistencia del virus. Entonces, de elección en la gestación, el uso de tenofovir. Es muy importante, como le decía, recalcar, ¿no?, que hay que dar un medicamento seguro y con alta barrera genética, ¿no? La interrupción del tratamiento en la gestante tiene que ver mucho con dos aspectos, ¿no? Un aspecto es equilibrar más o menos el consumo del medicamento, en este caso tenofovir, en el recién nacido, y evitar las reactivaciones después del parto, ¿no? Porque se ha visto que hay una tasa alta de reactivación del virus post-embarazo, ¿no? Después del parto. Más o menos una tasa de 30 a 40% de reactivación. Entonces se descontinúa en aquellas pacientes que no ameritan continuar con tratamiento a las 4 a 12 semanas. ¿Ya? Y también se debe hacer controles, se debe garantizar los controles periódicos de este paciente, ¿no? Ahora, se debe hacer seguimiento de las pacientes, ¿no?, que no son tratadas, ¿no? Después del parto hay que hacerles vigilancia a esas pacientes, hay que monitorearlas, se puede monitorear con la carga viral, o también se puede monitorear con lo que es el antígeno E a estas pacientes para ver si no están frente a una reactivación. Y lo otro es las enzimas hepáticas, las transaminasas, ¿no? Se ha visto que de 2 a 3 veces elevación sobre el nivel normal de la TGP, podríamos estar frente a una reactivación del virus, y hay que ver si le iniciamos el tratamiento nuevamente a este tipo de pacientes. ¿Cuál es el impacto del embarazo en la historia natural de la hepatitis? Se ha visto que hay brotes hepáticos, se ha visto que por los cambios inmunológicos, metabólicos y hemodinámicos también puede haber progresión de la enfermedad hepática, ¿no?, del daño histológico, pero esto solamente se ve en casos que sufren una hepatitis fulminante, porque en ese periodo del embarazo no va a implicar un cambio brusco de la histología, ¿no?, del hígado, ¿no? Es importante conocer esto. Y también se ha visto que los cambios inmunológicos asociados con el embarazo también pueden aumentar la viremia del virus, ¿no? El embarazo, generalmente hay una inmunosupresión, ¿no?, a nivel de glándula suprarrenal por liberación de corticoides, ¿no? Entonces, la paciente gestante está con un grado de inmunosupresión, ¿no? Eso puede condicionar aumento de la carga viral en el embarazo, ¿no? Ahora, ¿qué complicaciones puede conllevar la hepatitis B en el embarazo? No hay varios estudios que he tratado de ubicarlo, ¿no? No se ha asociado, por ejemplo, con desprendimiento de placenta, ¿no? Hay otros estudios que decían que se asocia con diabetes gestacional, hay metaanálisis tampoco que dicen que no se asocia con diabetes mellitus gestacional, ¿no? Tampoco se ha visto que tenga mucha variación en cuanto al parto pretérmino, pero sí hay una diferencia en aquellas pacientes que tienen antígeno de superficie positivo y antígeno E negativo, ¿no? Se ha visto que puede haber un porcentaje un poco mayor de parto pretérmino, ¿ya? Entonces, también es importante conocer que la cirrosis hepática sí puede traer complicaciones para la gestante. Muchas veces puede causar cuadros de infecciones, ¿no? Peritonitis bacteriana espontánea por punciones, puede producir sangrado en la gestante a nivel de venas de varices esofágicas, ¿no? Generalmente sí se asocia con aumento de la mortalidad, ¿no?, y morbilidad en pacientes gestantes, la cirrosis, ¿no? Ahora es algo que han encontrado algunos estudios, que la hepatitis B puede, en cierto modo, contribuir como una protección, como un factor protector en cuanto a la preeclampsia, ¿no? Se ha visto en una población asiática que pacientes con hepatitis B disminuyó el riesgo de preeclampsia, ¿no? Ahora, la lactancia materna y hepatitis B, es importante asegurarnos en todo recién nacido, ¿ya?, que reciba la inmunoglobulina más la
la vacuna para la hepatitis B dentro de las primeras 12 horas de vida. Ya, entonces, se ha visto que en recién nacidos que reciben tanto la inmunidad pasiva como activa a través de la vacuna y la inmunoglobulina, se ha visto que no hay diferencia entre la infección en dar de lactar o no dar de lactar, ¿no? Entonces no hay contraindicación para la lactancia materna en pacientes con hepatitis B, ¿ya? Salvo que haya algún pezón alterado, ¿no? Con soluciones de continuidad, agrietados. Entonces puede ser que ahí sí se contraindique la lactancia, ¿no? Estas pacientes, por ejemplo, no pueden ir a donar a los bancos de leche que se tiene, ¿ya? Y se ha visto que el tenofovir también, cuando la paciente recibe en la gestación, se ha visto que las concentraciones son mínimas en el recién nacido, ¿ya? Por lo tanto, queda descartada esa hipótesis que se tenía que va a descalcificar al recién nacido el tenofovir, ¿no? Las concentraciones son muy bajas. Ahora, una paciente con hepatitis B tiene indicación de cesárea o no tiene. Se ha visto estudios que no han demostrado un beneficio convincente en el parto por cesárea versus o frente al parto vaginal. Por lo tanto, gestante con hepatitis B no es una indicación para cesárea, ¿no? Eso depende mucho del riesgo gineco-obstétrico para esa decisión. Entonces, la piedra angular para la transmisión perinatal es la administración de la inmunoglobulina y la vacuna de la hepatitis B dentro de las 12 horas de vida, ¿ya? Entonces, es importante, miren, madres con antígeno E de superficie, perdón, antígeno E que está replicando, se le da la profilaxis con la vacuna más la inmunoglobulina, hay un beneficio amplio, ¿no? Se logra un éxito de disminución de 90% a 3 a 7%, miren, de la infección del recién nacido. Ahora, acá es muy importante que las madres con antígeno E positivo y carga viral elevada en el embarazo y se le da profilaxis, sí se ha visto que hay un fracaso de 8 a 32%. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen carga viral elevada en la gestación, lo indicado es iniciar la terapia antiviral con tenofovir, ¿no? Iniciando la terapia antiviral con tenofovir se baja la carga viral, por lo tanto va a ser un éxito también en disminuir el porcentaje de infección de 90 a 3 a 7%, ¿no? Es muy importante. Entonces, madres gestantes con carga viral elevada hay que tratarlas en la gestación, ¿ya? Y estas son las recomendaciones generales y nivel de evidencia, ¿no? Es muy importante que toda paciente gestante sea tamizada con el antígeno de superficie para determinar si estamos frente a un cuadro de hepatitis B, ¿no? Es muy importante que en aquellas pacientes que tienen fibrosis avanzada y están en edad fértil, se planee un embarazo, ¿no? Se puede retrasar la terapia hasta después del parto en este tipo de pacientes, ¿no? En mujeres embarazadas con hepatitis B crónica y fibrosis avanzada o cirrosis, se recomienda el tratamiento de cajón con tenofovir. Se ha visto que en pacientes que ya tienen el diagnóstico antes de la gestación y están con terapia antiviral o con inmunomoduladores con interferón, y si quedan embarazadas, cambiar rápidamente a tenofovir, por lo que hemos visto que es un medicamento seguro. También es importante los criterios que hemos visto en la mujer embarazada para ver si es que se le inicia el tratamiento o no. El punto de corte, no se olviden, son 200.000 unidades internacionales por mililitro de virus, ¿ya? Y también es importante conocer que se debe iniciar la terapia antiviral en la semana 28 a 32 o en el tercer trimestre, ¿no? Y se puede continuar o descontinuar a partir de la 4 a la 2 semana postparto, ¿no?
También es importante que si tienen carga viral elevada, desaconsejar algunos procedimientos invasivos en la gestante, ¿no? La cesárea no debe ser recomendada por sola indicación de la hepatitis B, ¿no? Ya lo vimos. La lactancia materna no está contraindicada en mujeres con antígenos de superficie positivas, ¿no? También es importante un nivel de evidencia alto, ¿no? Administrar la vacuna para la hepatitis B y la inmunoglobulina dentro de las primeras 12 horas de vida en aquellos recién nacidos de madre con antígeno de superficie positivo. Listo. Gracias. Se agradece la atención. Vamos a formular las preguntas. No hay preguntas. Ya, sí, no hay preguntas. No escucha nada. Solo leeremos los diapositivas, no se escucha el audio. No le dije que estaba bloqueado ya. Sí, no, pero sí se escuchaba. Nosotros ¿Sí? Sí. Nosotros lo vemos en otra máquina. Señores participantes, pueden formular sus preguntas por el chat. A ver, pregúntale si se escucha el audio. O contestamos por el chat. A ver qué es que... ¿Pueden escucharnos? ¿Podrían indicarlo por el chat, por favor? Hay una pregunta en el chat. Ya. Bueno, sí escuchaban el audio, estábamos preocupados por el tema del audio. Ya, a ver, Julio Brito pregunta: en el control prenatal, una paciente con antígeno de superficie positivo, sin ningún síntoma, ¿qué exámenes pedir? Ya, yo le sugiero en el embarazo, una paciente con antígeno de superficie, hay que hacer la ampliación de estudio de la hepatitis B. Entonces vamos a pedir los marcadores, los demás marcadores serológicos de la hepatitis B. Ya le vamos a pedir, primero para dilucidar si estamos frente a una hepatitis B aguda o crónica, ¿no? Entonces vamos a pedirle el anticore IgM, ¿ya? Y los demás marcadores, el antígeno E para ver si está replicando esa paciente. Si ya se lo convirtió el antígeno de superficie a anticuerpo del antígeno de superficie, ¿ya? Vamos a pedir el anticuerpo del antígeno E también para ver si ya se lo convirtió el antígeno E y el anticore total, ¿no? Entonces vamos a ampliar. Y lo otro es solicitarle el otro parámetro que les dije, la carga viral para la hepatitis B. Entonces también vamos a pedirle algunos marcadores de daño histológico del hígado, ¿no? Podemos solicitarle de cajón su hemograma completo, podemos solicitarle las trasaminasas, ¿no? Las trasaminasas, incluso el perfil hepático completo. ¿Sí? El perfil hepático completo. Estamos hablando de San Lorenzo. Y en la gestante también se puede pedir un estudio ecográfico, ya no olviden eso, pedir un estudio ecográfico de hígado y vías biliares para ver si encontramos alguna lesión. No se olviden también de pedirle el factor de coagulación para ver cómo está el hígado trabajando, ¿no? El tiempo de protrombina, yo creo que el INR también se debe pedir a la paciente. Y reevaluar, ¿no? Reevaluar con carga viral, con trasaminasas, con la ecografía que nos podría ayudar,
el antígeno E para determinar si esa paciente necesita o va a requerir o tiene criterio para inicio de tratamiento a partir de la semana 28 de gestación. Silvia de Pomar nos hace una sugerencia, es muy importante, ¿no? Es muy importante evitar que el lactante haga una mala técnica de lactancia o la mamá esté de mal de lactar al bebé para evitar escoriaciones, evitar alguna grieta en el pezón que nos pueda condicionar a que el bebé tenga más riesgo de infectarse por el virus de la hepatitis B. Me parece muy acertada el comentario. Ya, es una pregunta interesante. Renzo dice, en caso de detectar hepatitis B en el puerperio, ¿qué marcadores pido al recién nacido para detectar la hepatitis B? Entonces, si se detectó en el puerperio ya, en el periparto, a la mamá con antígeno de superficie positivo, es importante, si es que estamos a tiempo, vacunar al bebé, administrar el inmunoglobulina, ¿ya? Y lo otro es continuar con el calendario de vacunación del bebé a los 2, 4 y 6 meses. Y a ese bebé hacerle seguimiento para que en el mes octavo a noveno o 2 meses después de la última dosis de la vacuna pedirle el antígeno de superficie al bebé. Ya, entonces, si hay antígeno de superficie en el 9º mes de vida del bebé, podríamos estar frente a un bebé infectado por transmisión vertical, ¿no? Y le haríamos el seguimiento como todos los bebés, ¿no? Igual pedirle los marcadores que ya mencioné, ¿no? Sus demás marcadores de hepatitis B para ver si estamos frente a una transmisión vertical. Entonces, no olviden el antígeno de superficie, 2 meses después de la última dosis de vacuna de la hepatitis B, solicitarle al bebé expuesto. Y así en el seguimiento al bebé, si en el 9º mes me sale negativo, ya podemos dejar de seguirle al bebé. La diferencia si es que nos sale positivo, ¿no? Ahí sí tendríamos que continuarle como un bebé infectado, ¿no? Hay que hacerle seguimiento. ¿Alguna otra pregunta que se les ocurra? Ya contestamos. Sí. Sí, ya no hay, parece que no hay. Si ya no hay más preguntas, sí. Bueno, si ya no hay más preguntas, me despido. Espero que haya servido la exposición. Cualquier cosa estamos para apoyarlos acá en Maternidad en Lima. Un saludo para todos los que nos han acompañado esta tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Gobierno del Perú. El Perú primero.